El pop art, un término que todos en alguna ocasión hemos mencionado, pero ¿qué sabemos realmente de él? Aquí mostramos algunas de las características más importantes de este movimiento artístico, iniciado en la época de los 50, que ha cosechado seguidores y éxitos incluso en la actualidad. El término pop art fue utilizado por primera vez por el crítico británico Lewis Jennings en 1962 para definir el arte que algunos jóvenes estaban haciendo con el empleo de imágenes populares. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un gran momento. Marilyn Monroe era todo un ícono, Elvis Presley bailaba al ritmo del rock and roll y la televisión reinaba como medio de comunicación. A finales de los años 50 y principios de los años 60, surgió una revolución cultural en la que artistas tomaron como inspiración el consumismo y la experimentación para su trabajo. En Reino Unido, surgió en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres a principios de la década de los años 50, en donde se reunió un pequeño grupo independiente que estaba social y culturalmente alejado del arte porque pertenecían a la clase obrera y a la pequeña burguesía. Las discusiones se centraron en la cultura popular y la implicación de dichos elementos comerciales. Un hecho determinante fue en una reunión del grupo independiente en la que uno de los fundadores, Eduardo Pavlosi, presentó una obra utilizando una serie de collage titulado Bank. El material consistía en objetos reconocidos visualmente, tales como anuncios, personajes de tiras cómicas, portadas de revista y material gráfico que representaba la cultura estadounidense. También Richard Hamilton y Mac Hale presentaron una rocola que emitía continuamente discos de moda y una foto ampliada de Marilyn Monroe. Luego de estos sucesos, el grupo independiente se enfocó principalmente en el uso de las imágenes de la cultura estadounidense. Este grupito, que nació en Gran Bretaña y tuvo su boom en Nueva York, se distinguió por la integración de objetos cotidianos e imágenes tomadas de comunicación, publicidad, carteles, historietas, el uso de colores primarios, sus métodos de trabajo que desafiaron a los tradicionales y por sus dosis de ironía e ingenio. El pop art o arte pop es un movimiento artístico nacido en el siglo XX. Su aparición surge como una respuesta contra la corriente artística del momento, el expresionismo artístico, identificado con la parte elitista de la sociedad. Emplea imágenes y temas tomados del mundo de la comunicación de masas aplicados a las artes visuales. El pop art se divide en 4 fases. La primera fase, o pre-pop, en la cual Rauschenberg y Jones, principales exponentes, se separan del expresionismo abstracto. La fase del apogeo, o del pop art, que su obra es basada en los años 50 y partes de las experiencias del dibujo publicitario, el diseño y la pintura de los carteles. La tercera fase, a mediados de los 60, en donde el pop americano sufre una extensión desde Nueva York hasta la costa oeste y Canadá. Más tarde también llegaría hasta Europa. Y la última fase, se podría decir que la última fase está determinada por el realismo radical y mordaz desarrollado sobre todo Estados Unidos, cuya mirada se dirige a las condiciones socialistas de las ciudades. Esta corriente artística de la etapa modernista realza el valor de la cotidianeidad. De este modo, a través de imágenes y representaciones de objetos populares, intenta retratar la realidad del momento, un presente que caminaba ya hacia un cambio cultural que se desarrollaría en los años posteriores, principalmente en la década de los 60, años en los que el pop art alcanza su máximo auge. Se centra, sobre todo, en imágenes fáciles de identificar y de reconocer, elevándolas hasta la valoración del arte, haciendo de este algo accesible a toda la sociedad, pues ya no se trataba de un universo al que solo podía accederse acudiendo a los museos. Aunque cada país alberga unas características propias que diferencia su corriente de arte pop de la de otros, lo cierto es que, de una forma u otra, todas esas están ligadas a la cultura estadounidense, ya sea vista desde dentro o fuera. El pop art se desarrolla dentro de la cultura de masas y del marco del capitalismo y la reproducción industrial, lo que significa que las obras surgidas dentro del mismo estarían influenciadas en cierto modo por ambas corrientes. Así, podría decirse que estamos frente a un arte reproducible
haciendo que todo el mundo pueda acceder a él y conocerlo. Las obras nacidas al abrigo de esta corriente se basan principalmente en la carga visual y el lenguaje figurativo. Sus artistas introducen en sus trabajos, como hemos dicho, temas cotidianos y populares como botellas de refresco. Por otro lado, las imágenes del tebeo, del cine, de las revistas, de los periódicos y, sobre todo, de la publicidad son una gran aportación para el desarrollo del pop art. Además, no hay que olvidar el tono humorístico e irónico del que se cargan estas obras. En su elaboración encontramos todo tipo de materiales, desde diferentes clases de pinturas como las ceras o el óleo, hasta otros elementos como las fotografías. Por ejemplo, es muy común la utilización de técnicas como la yuxtaposición, el collage o el fotomontaje, seguramente influencia directa del dadaísmo. Si bien hay que tener en cuenta que cada autor se crea un estilo personal, seña de identidad. Algunos de los representantes del pop art son Richard Hamilton, que antes de estudiar artes, este pintor británico se dedicó a la publicidad y el diseño. De ahí la explicación de sus habilidades para trabajar con diversos medios como la fotografía, el dibujo y el grabado, hasta el diseño industrial, la publicidad y la manipulación digital de imágenes. La obra de Hamilton se ha caracterizado por explorar los polos popular culto, natural artificial, figurativo abstracto, así como por la constante recontextualización de imágenes, influencia de Marcel Duchamp, a quien conoció cuando estaba trabajando en la reconstrucción de la pieza El Gran Vidrio. Algunas de sus obras más famosas son ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes y atractivas?, parteaguas dentro del pop art británico, la cubierta de White Album de los Beatles y su serie pictórico-fotográfica Swing Jane, London 167 y My Marilyn. Jasper Johns, a pesar de que dijo "no soy un artista pop", su obra representó todo lo contrario. En ella, Johns parodió elementos de la vida cotidiana como banderas estadounidenses, números y letras del alfabeto. Lo anterior fue el resultado de la idea arte-objeto que tenía, la cual llevó a este pintor, escultor y artista gráfico estadounidense a aplicar gruesas capas de pintura en los cuadros para que se transformaran en un objeto, y a integrar compases y otros elementos tridimensionales. Flag, Numbers in Color, Three Flags son algunas de sus obras más importantes. Robert Rauschenberg. Contrario a Johns, Rauschenberg sí se atrevió a salir de la línea entre arte y realidad y usó todos los objetos de la vida cotidiana para emplearlos en su obra, desde carteles de la calle, periódicos y fotos de prensa hasta madera y ladrillos. Los materiales que escogía no siempre quedaban con el cuadro. Sin embargo, parte de la idea de este artista estadounidense era dar al territorio de lo artístico y lo real la misma categoría, es decir, convertir a lo artístico en algo real. Una de sus obras más emblemáticas es Combines. Roy Lichtenstein. Después de explorar en el expresionismo abstracto, Lichtenstein a finales de los años 60 experimentó con las imágenes y la estética de la tira cómica. Así, llevó las viñetas a cuadros en que los protagonistas encarnaban sentimientos como el miedo, la angustia, el amor y el odio. En su trabajo, el pintor estadounidense representó temas de la sociedad de consumo, de la vida cotidiana y de la cultura de masas. Algunas de sus obras más famosas son Look Mickey, Kiss 2, In the Car y M. Maybe. David Hockney. Este pintor, grabador, fotógrafo y diseñador británico es uno de los artistas vivos más importantes del arte pop. A diferencia de los representantes anteriores, Hockney en su obra no retomó el tema del consumo de masas y tampoco se basó en la reproducción en serie de la obra. Él, más bien, se centró en celebrar la luz y la combinación de los colores vibrantes. Sus obras, A Bigger Splash, Señor y Señora Clacky Percy y Piscinas. Como conclusión, podemos decir que el pop art es el resultado de un estilo de vida y una manifestación plástica de la cultura de la época, en donde toma por temática principal los intereses del pueblo, ajenos por completo a la naturaleza, ya sean carteles, imágenes, objetos industriales, entre otros. Además, en cada área en donde se presentó el pop art fue diferente. Siempre se mantuvo relacionado con la cultura de masas y en lo comercial, en donde la belleza es susceptible de ser encontrada en cualquier objeto de consumo.